Alumnos, vamos a continuar con la clase de facturación de obras sociales y hoy vamos a hacer un repaso rapidito para entrar de lleno en lo que es el cálculo que haremos para saber cuánto es lo que debe cobrar un profesional médico o un sanatorio por la prestación que le brinde al afiliado o al paciente. Bien, habíamos hablado sobre el nomenclador nacional y habíamos dicho que en el nomenclador nacional es un conglomerado de prácticas médicas en el cual están representadas todas las prestaciones médico-asistenciales simples enumeradas según un código único para cada una de ellas, ¿sí? Este nomenclador nacional tiene 4 secciones principales y 3 secciones secundarias. Las secciones principales están las prácticas que corresponden a las intervenciones quirúrgicas, a la práctica especializada, a la práctica bioquímicas y las prácticas odontológicas. Y por su parte, las normas secundarias tienen justamente lo que son las normas de implementación de este nomenclador nacional, los instrumentos legales y el índice alfabético. El nomenclador nacional, como decíamos, es un conglomerado de prácticas médicas, por lo tanto tiene una codificación para cada práctica que ha sido diseñado por el Instituto Nacional de Obras Sociales, que se conoce con la sigla INOS. En el nomenclador nacional vemos que cada práctica está definida por una codificación que comprende 6 dígitos agrupados en 3 grupos de 2 dígitos cada uno, ¿sí? Como lo vemos acá en pantalla. Cada grupo de estos 6 dígitos tiene una denominación especial, ¿sí? O nos da a entender una referencia sobre cómo está compuesto este código. El primer grupo hace referencia a la parte del cuerpo en la cual interviene esta práctica. El segundo grupo, el grupo del medio, hace referencia específicamente al órgano en el cual va a ser tratado, y el segundo grupo es la práctica en sí. Como vemos en el primer ejemplo, el 08 hace referencia a una operación en el aparato digestivo o abdominal de un ser humano, ¿sí? El segundo grupo, el 05, hace referencia específicamente al órgano en el cual se hace la intervención quirúrgica, en este caso el colon o el recto, y el segundo grupo hace referencia a la práctica en sí, en este caso una apendicectomía. Bien, decíamos que el nomenclador nacional entonces tenía las prácticas o todas las prácticas médicas agrupadas por un código de 6 dígitos ordenada alfabéticamente. Y el Instituto Nacional de Obras Sociales lo que realizó o lo que trató de representar en este conglomerado de prácticas es justamente la valoración que se le llega a dar a cada una de esas prácticas, a cada una de esas denominaciones de prácticas, ¿sí? Y le asignó un valor específico e inmovible, ¿sí? Como lo vemos ahí en lo que está dentro de los círculos de color rojo, ¿sí? Son los valores que le asigna el nomenclador nacional, que nosotros lo vamos a llamar como unidades de galeno, ¿sí? Entonces, cada práctica tiene determinado cuántos son los valores de galeno o las unidades de galeno con la cual nosotros vamos a trabajar para poder llegar al monto monetario
que debe percibir un profesional médico, un ayudante o la clínica por la realización de esa práctica. Bien, decíamos también que el paciente puede recibir distintos tipos de tratamiento, lo que son prácticas ambulatorias, ¿sí?, que no requieren que el paciente quede internado dentro del sanatorio o quede hospedado, y las prácticas de internación donde sí vamos a necesitar que el paciente quede hospedado en la clínica o en el sanatorio para un mejor tratamiento de su patología. En el caso de las prácticas de internaciones, tenemos por un lado las prácticas moduladas, donde vamos a tener los honorarios médicos y los gastos sanatoriales, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de prácticas moduladas, no estamos hablando de cirugías, sino que simplemente de internaciones simples donde el paciente se quede internado por una patología que no requiere una intervención quirúrgica, pero sí necesariamente que el paciente se quede en el sanatorio para el suministro de algún tipo de medicación o tratamiento específico para su patología. En el caso de las internaciones quirúrgicas, nosotros vamos a tener por un lado lo que son los honorarios médicos y por otro lado los gastos sanatoriales. Los honorarios médicos van a estar comprendidos por el especialista, quien es el que realiza la práctica quirúrgica, el ayudante o los ayudantes, porque el nomenclador nacional nos va a decir si corresponde un ayudante o más, ¿sí? Los honorarios también del especialista y algún otro tipo de honorario que pueda corresponder de acuerdo a la patología. Por otro lado, tenemos los gastos sanatoriales, que comprenden los gastos del quirófano, ¿sí?, para la práctica específica que se realizó, los gastos de internación o de hospedería, medicamentos descartables y demás. En cuanto a los tipos de cirugías, tenemos tres tipos de cirugías que son, o tres grandes grupos de cirugías, ¿sí?, que son, por un lado, las cirugías simples, que se denominan simples justamente a procedimientos quirúrgicos que no requieren un gran riesgo o que no representan un gran riesgo para el paciente y son de mucha frecuencia en los centros de salud, como por ejemplo una apendicitis, ¿sí?, o algún otro tipo de cirugía. Por otro lado, tenemos las cirugías múltiples, que son intervenciones quirúrgicas donde se practican varios procedimientos en el mismo acto quirúrgico. Y por otro lado, el tercer grupo son las cirugías de alta complejidad, ¿sí?, que se realizan en centros especializados para tal fin. Y ahí tenemos los ejemplos posibles de cirugía simple, múltiples y de alta complejidad. Bien, volviendo a lo que habíamos visto sobre el nomenclador nacional y su composición, decíamos entonces que el nomenclador nacional tiene el código que identifica la práctica y también el valor de las unidades de galeno que le asigna para cada una de las prácticas. ¿Para qué va a ser importante esto? Para que nosotros podamos calcular cuánto es el valor monetario que debe percibir cada médico ayudante o sanatorio, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a calcular eso? O mejor dicho, para poder calcular ese valor monetario, debemos conocer cuál es el convenio que se firmó con las diferentes obras sociales para poder realizar el cálculo, ¿sí? Entonces, decimos que primeramente tiene que haber una firma de un convenio donde se va a establecer cuál es el valor monetario que va a tener cada una de esas unidades de galeno, ¿sí? Bien, antes que pasemos a esta parte,
también tenemos que decir que se denomina galeno a la unidad que calcula los honorarios médicos, ¿sí? Los gastos quirúrgicos, por su parte, calcula los gastos de la cirugía comprendido entre los códigos 01 y 13. Los gastos de pensión hacen referencia a la hospedería del paciente. Es decir, que si tenemos una cirugía, vamos a tomar como referencia o como base para el cálculo el galeno especialista o el galeno no especialista, dependiendo quién es el médico o qué especialidad tenga o no el médico que va a realizar la práctica. Los gastos quirúrgicos vamos a utilizar para el cálculo de lo que debe cobrar el sanatorio por el uso del quirófano, el uso del quirófano para la realización de esa práctica. Y los gastos de pensión vamos a utilizar para el cálculo de lo que es la sala de internación, los descartables y demás que corresponden a la hospedería del paciente. Habiendo conocido esta parte, vamos a ver ahora lo que es el cálculo en sí, cómo se realiza el cálculo, ¿sí? Acá lo que vemos en pantalla es una parte del trabajo práctico que está dentro del campus, ¿sí? Donde vamos a tener que realizar el cálculo de para poder conocer o para poder saber cuál es el valor monetario que va a percibir cada uno de los especialistas, ¿sí? Bien, esto es la simulación de un nomenclador nacional. Tenemos por un lado el código, la descripción y las unidades de galeno que le asigna el nomenclador nacional. Primero decimos que tenemos el código 0101, tratamiento quirúrgico del encefalomegalocele, ¿sí? Bastante difícil de pronunciar, pero salió. El nomenclador nacional le asigna 531,75 unidades de galeno. Cuando hablamos de unidad de galeno para el especialista, vamos a utilizar el valor que firma la obra social como convenio, ¿sí? Para lo que es galeno general o galeno especialista. ¿Cómo vamos a ver cuál de los dos utilizar? Sabiendo cuál es la especialidad del médico. Si el médico que realiza la práctica es especialista en ese tipo de cirugía, vamos a utilizar el galeno especialista. Si el médico que realiza no tiene específicamente esa especialidad, utilizaremos galeno general. Por lo tanto, considerando que el médico que realizó la práctica es un especialista, tomaremos los 531,75 unidades de galeno que le asigna el nomenclador nacional y multiplicaremos por el valor del convenio especialista. ¿Cómo lo haremos? Utilizando un Excel de la siguiente forma. Ponemos el signo más, seleccionamos la celda que corresponde a las unidades de galeno que le asigna el nomenclador nacional y vamos a multiplicar por el valor que tiene cada uno de esos galenos, de esas unidades de galeno, ¿sí? Y ahí nos arroja el valor monetario que va a cobrar el médico en el caso de realizar esa práctica, ¿sí? Bien, tomando la segunda práctica vamos a hacer el cálculo por galeno general, ¿sí? Entonces, del mismo procedimiento, seleccionamos la celda y vamos a multiplicar por la celda que
comprende al valor del galeno general. Bien, lo mismo hacemos para el ayudante, siempre considerando el primer paso, que el médico ayudante también es especialista, ¿sí? Y en el segundo caso es un médico general. Gasto quirúrgico hace referencia entonces al gasto que incurre la clínica por permitir que utilicen el espacio físico del quirófano para realizar la práctica, ¿sí? Entonces, de la misma forma, gasto quirúrgico, las unidades que le asigna como gasto quirúrgico por gastos quirúrgicos, ¿sí? Y tenemos el valor monetario. Bien, considerando que el paciente quedó hospedado en el sanatorio, debemos buscar un valor para la hospedería, ¿sí? En ese caso vamos a utilizar el código 430101, que corresponde a la cama del paciente, y el código 431001, ¿sí? Si buscamos en el nomenclador nacional, vamos a encontrarnos que el código 430101 tiene un valor de 57 unidades de galeno y el 431001 tiene 5 unidades de galeno. Por lo tanto, para poder realizar el cálculo de saber cuánto va a cobrar la clínica por tener alojado al paciente dentro de sus habitaciones, vamos a multiplicar las unidades de galeno que le asigna el nomenclador nacional por unidades de galeno que le asigna el nomenclador nacional por gastos pensión. ¿Por qué? Porque es el código que comprende al uso de la habitación dentro de la sala de internación, ¿sí? Entonces, ahí vamos a saber cuánto es el valor que la clínica va a cobrar, o va a percibir, mejor dicho, por tener al paciente dentro de sus habitaciones. Y este valor que nos tira es por día de internación, ¿sí? Es decir, que si el paciente quedó 2 días de internación, tenemos que hacer la sumatoria de esos 2 días o de ese día por la cantidad de días que estuvo internado, y vamos a ver cuánto la clínica va a percibir. Por ejemplo, en este caso, 5.130 pesos por tener 2 días al paciente internado, y 2.565 por tener un solo día al paciente internado. Y el 431001 es 431001 es el código de los descartables, ¿sí? Que comprende lo que es el perfus, Avocap o el suero, ¿no es cierto?, que le van a suministrar al paciente durante ese tiempo de internación, ¿sí? Bien, de esta forma entonces se realiza el cálculo. Aquí lo que ustedes van a hacer es continuar celda por celda realizando este cálculo matemático para que le vaya arrojando los valores monetarios que le corresponde a cada una de esas prácticas, teniendo en cuenta el convenio que se establece aquí.